muy buenos días, compañeros ICES. El día de hoy vamos a platicarles, comentar acerca de la luxación de cadera. ¿Cómo lo abordaremos, André? Primero vamos a hablar sobre la anatomía de la cadera, qué es, cómo se produce, signos y síntomas, tratamiento y los diagnósticos para una luxación de cadera. Entonces, Manuel, no sé si tú quieres empezar hablando sobre la anatomía. Claro que sí, André. Justo primero tenemos que comprender cuál es la naturaleza de esta articulación, la cual hay una muy similar, que es la del hombro, debido a su forma. Sin embargo, la cadera va a ser mucho más estable, debido a su naturaleza de sus músculos y de sus ligamentos. Vamos a tener tres ligamentos principales, que van a ser el iliofemoral, el hubofemoral y el isquiofemoral. Tenemos otro aspecto que también le va a otorgar mucha estabilidad a esta articulación, que es la presión atmosférica que se va a crear. Y se estarán preguntando cómo se puede crear una presión atmosférica dentro de esto. Es porque el acetábulo la cabeza del fémur entra en el acetábulo y crea un vacío. Creando ese vacío es casi imposible o muy difícil sacar la cabeza del fémur tan solo así, con esa presión. Entonces, por eso va a ser muy fuerte. Además, tenemos grupos musculares muy grandes, que son de los más grandes músculos del cuerpo, que son los cuádriceps y los isquiotibiales. Sin embargo, también tenemos algunos otros aspectos que tenemos que tener en cuenta, como es la hiperlaxitud, que puede ser factores intrínsecos de las mujeres principalmente, que son más laxas, o cuestiones también que puede ser de hombre y mujer, que es inestabilidad articular. Y pues esos son como factores que podemos llegar a comprender de lo que es una luxación. Y bueno, ¿nos puedes decir qué es una luxación, Alison? Claro, de hecho, ahorita que mencionaste acerca del acetábulo y el fémur, la cabeza del fémur se desplaza al acetábulo. Sí. Entonces, la incidencia de esto es que anterior se hace en un 10% y posterior en un 90%. Aquí podemos ver cómo sería hacia posterior, sería hacia una cara posterior completamente y hacia una cara anterior. Claro que sí. ¿Y tú qué preguntas? Porque, o sea, ¿cómo es que se da una luxación de cadera si es una de las articulaciones más fuertes y estables que tenemos? Pues fíjate que la incidencia alrededor de la República Mexicana es que hay muchos accidentes automovilísticos, ya sea por diferentes edades, porque pueden estar un poquito copiados, dijeran por ahí. Claro, y también se da en algunas gimnastas. Bueno, sí, también tener en cuenta que cuando se da una luxación de cadera, los signos y síntomas que puede presentar la persona afectada es que puede perder la movilidad de la pierna así en una manera extrema, que no puede ni mover los dedos del pie, va a presentar un hormigueo, esa sensación de como cuando te da un calambre, se te duele la pierna, una sensación así, también puede haber complicaciones más allá de la luxación, o sea que se fracture, por ejemplo, la cabeza del fémur por el choque que hubo, por las fuerzas de impacto y también de la cabeza del fémur, tanto como del acetábulo. Okay, justo yo quería platicar eso, como una experiencia que tuve con mi abuelo, que tuvo una caída fuerte. Bueno, ya era una persona grande, definitivamente ya no tenía mucha estabilidad en su cadera. Sin embargo, tuvo una caída en el baño, normal, se estaba bañando, cayó, tuvo luxación de cadera hacia anterior, que es más complicado porque cayó de sentado, entonces la cadera fue hacia adelante, y también tuvo ruptura del cuello femoral. Y algo que se me hizo muy interesante, que aprendí de eso, es que hay dos posturas para poder identificar cómo se ve una pierna fracturada, un fémur fracturado o luxado. Que hay dos posturas que se llaman postura púdica o impúdica. ¿A qué se refiere esto? Púdico es cuando el fémur se mete como hacia adentro, como si una mujer estuviera cerrando las piernas, que esa es la impúdica, que es un signo que es hacia posterior
hacia posterior sí, y cuando es hacia anterior se presenta el signo de impúdica. Pero eso es cuando se encuentra sentada la persona, que te das cuenta. Cuando se encuentra sentada o acostada, Ok. también tiene esos dos signos. Pero se me hizo interesante y aparte que es como muy relacionado con la mujer, ¿no? Como cuando es púdica o cuando es impúdica. Y cuando a tu abuelo le pasó eso, tuvo un diagnóstico, o sea que se iba a hacer como radiografías. Tristemente no se realizó nada, porque él era una persona muy sensible. O sea, entonces le pasaba algo, le cortaba así o le picaba un mosquito y gritaba como loco y se ponía como todo eufórico y no le creyeron. O sea, como que pensaron que no era algo tan grave. Sin embargo, pues llegó a justo algo muy grave y después de ahí, pues mi abuelo empezó a decaer, justo. O sea, empezó a decaer, tuvo ya como estar en cama desde ese punto hasta toda su vida. Entonces realmente falleció al poco tiempo de la caída del baño. Entonces, como por ejemplo, ¿qué tratamiento o qué diagnóstico tendríamos que tener o de imagen para poder saber si tenemos una fractura? Pues como ahorita te había Por dicho, que luxación. si tu abuelo se hubiera hecho alguna radiografía, hubiera estado el tiempo para poder ir a hacer un tratamiento especial para su luxación, Claro. para la fractura que tuvo en su cuello femoral, me parece que me dijiste. Sí, sí, sí. Entonces, en un tratamiento fisioterapéutico, hubiera entrado que hubiéramos mejorado su recuperación, aliviando su dolor un poco, Su rango de el movimiento. rango de movimiento, su movilidad articular, la fuerza muscular. Ya como tú mencionabas que cuando estaban acostados o sentados hacían las posiciones, también como que regresarlos a una manera normal, por así decirlo, para que estuvieran bien acostados o bien sentados, porque yo creo que también esas posiciones que hacían era para estar en un estado de confort, para que no les doliera mucho. Entonces, así como te decía, fuerza muscular, resistencia, porque también, o sea, ya no se paraba tu abuelo, porque Ya no podía parar, no podía pararse, le cayó y murió. Sí. Entonces, hubiera ido a una sesión de terapia gracias a la radiografía que se hubiera hecho para poder haber visto qué es lo que tenía. Que no le creían los doctores y algunos familiares tuyos. Sí, fue dejadez principalmente de todos, de muchos aspectos. Como dijeron, no, pues el señor es muy quejumbroso, muy sensible, entonces dijeron, no, pues no le pasó nada, solo se cayó en el baño. Pero realmente también hay un error bastante grande, que es en las personas que son de mayor edad, pues siempre en cualquier caída tiene que haber una radiografía. Sí. Entonces, pues fue un error bastante grande. Sin embargo, sí me gustaría como profundizar todavía más en cómo podríamos hacer el tratamiento. O sea, más que nada como plantearlo en un aspecto corto, mediano y largo plazo. ¿Tú qué piensas, Alessandra? Claro, de hecho, justo iba a comentar que las personas de mayor edad es muy necesario que vayan constantemente a sus chequeos, Claro. ya que pues, puede afectar tanto si es diabético como si es una persona hipertensa, varios factores, tanto de enfermedades de organismo como físicas. Entonces, para un tratamiento primero observaríamos eso. También nos comentas que le dolía mucho cualquier cosita, entonces sí era necesario incluso hacer una radiografía magnética para checar si no tuviera artritis o incluso osteoporosis. Claro. Entonces, pues eso sería el primer caso. De ahí, pues, ¿qué opinarías? Ya hablando del tratamiento Un físico. tratamiento. Ajá. Primero lo que estamos hablando se podría decir que de corto plazo. O sea, a corto plazo fue como... Te la pongo así. Mira, primero tuvo que haber una consolidación del hueso, del cuello femoral. Y después de la consolidación. Que bueno, eso fue como el ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahora estamos abordando qué es la luxación. Entonces, me gustaría, o sea, el ejemplo sí me es como triste, sin embargo, ¿cómo podremos tratarlo a un ligamento principalmente? Sí, vamos a tener que, con una luxación se puede inmovilizar, podemos enseñarle primero cómo serían las posiciones adecuadas para que no sea más allá la luxación. Sí. Después vamos a tener los tratamientos a corto, mediano y largo plazo. Sí. En un corto, pues vamos a buscar reducir el dolor, movilizaciones en
zonas, ¿cómo te...? ¿Como periféricas? No periféricas, sino distales, zonas distales, como los dedos del pie, porque te había dicho anteriormente que pierden movilidad en toda la pierna por los ligamentos, tendones que son afectados, ¿no? Claro. Entonces sería reducir el dolor, movilización en zonas distales y ya podríamos ir a mediano plazo, que aquí vamos a seguir movilizando las zonas distales. Solo me gustaría agregar justo eso que tú estabas comentando, de que más que nada explicar cómo cuando haya una afección hacia anterior, el nervio que posiblemente puede haber como ese hormigueo, el nervio que se va a ver afectado va a ser el nervio inguinal, y cuando va a ser hacia posterior se va a lesionar principalmente el nervio ciático. Entonces, como la postura va a ser posiblemente eso que se va a dañar. Y algo que creo que se nos pasó también es cómo se reduciría, porque hay aspectos donde se cierra, cómo se reduce la luxación. Hay luxaciones que son con cirugía y otras que son sin cirugía. Principalmente se hace con cirugía debido a la complejidad y la fuerza que tiene que tener tiene la articulación. Y bueno, eso es más que nada como para agregar esa parte del tratamiento a corto plazo. Bueno, ¿y tú qué pensarías sobre el mediano plazo? De mediano plazo yo pensaba más algo para relajar los músculos, ya que por las posturas que me dices siento que debe tener mucho dolor y que a pesar de estar pasando a un mediano plazo es algo que va a seguir teniendo un poquito agudo. Entonces yo le enseñaría posiciones para estar cómodo en casa, o sea, mejorar su estado de vida en su casa, tanto como para dormirse como para sentarse. Te decía de poner hidroterapia, aplicar diferentes métodos para relajar y ganar fuerza muscular, para que él pueda acomodarse estando en una marcha, ¿no? Y claro, ¿cómo explicarlo? Mejorar la marcha. También, obviamente, pues si es un señor grande, él que tiene una marcha adaptada a él, eso ya no lo podemos cambiar. Pero con la luxación y por el dolor, evitar una cifosis, hiperlordosis. Pues porque yo creo que ya la tenía, sí. Pero bueno, justo, ¿no? Si vamos a, yo creo que si estudiamos mediano plazo, porque justo ya mediano plazo podrá seguir teniendo dolor, podrá seguir teniendo como incomodidad estar en su casa, algo así, ya podríamos empezar a movilizar, ¿no? Para ganar rango de movimiento, no evitar la fibrosis que se puede llegar a generar, algún aspecto ya también como neurológico de limitar el movimiento por miedo a que se vuelva a luxar, y justo eso también me gustaría tomar en cuenta de cuáles son las posiciones que se tienen mayor inestabilidad en la articulación. No sé si se acuerdan que lo vimos en la clase, que era una flexión, que sería como una flexión en esta parte, bueno, que no lo puedo mover, pero hacia flexión sí lo puedo mover, sería una aducción y sería una rotación interna, sería como lo más inestable. Entonces podríamos estar trabajando como en todos los rangos de movimiento, bueno, que podemos recordarlos. ¿Te recuerdas cuáles son los rangos de movimiento de la articulación de la cadera? Flexión, extensión, aducción, rotación interna, externa. Y justo esos son esos, ¿no? Podemos como comenzar a empezar a movilizar, pasivos, asistidos, bueno, activos ya, y conforme vamos avanzando, podemos ir poniendo ejercicios. ¿Cómo qué clase de ejercicios crees que podemos poner al paciente de ley? Pues así como abordaba ella de la hidroterapia, la hidroterapia es una buena terapia porque se elimina la gravedad. Entonces, la fuerza que va a ejercer tu abuelo hubiera sido mínima a la que hubiera estado en un área de campo, gimnasio. Entonces, o en su cama. Pero bueno, en su cama hubiera sido una manera asistida. Entonces nosotros íbamos a movilizarlo. En el agua, tu abuelo posiblemente a lo mejor hubiera tenido un poco más de fuerza para moverlo. Entonces podríamos hacer los movimientos de ABD, extensión,
preparación interna y externa. Ok, Aparte que siento que la hidroterapia ayuda también mucho en la parte psicológica, ok, porque claro. pues si estamos hablando de una persona mayor que está consciente de que, ok, en tanto tiempo puedo llegar a morirme y cómo voy a pasar mi tiempo así. Aparte que Un también poco drástico. por la caída que Ujú. tuvo, siento que también es algo psicológico el que ya no quiera moverse, el que ya no quiera pararse. Siento que también fue algo que le afectó mucho a tu abuelito cuando pasó eso y pues eso lo deprimió. Completamente. Entonces podría ser como primero, lo repetimos, ¿no? Como primero dolor, confort, pasaríamos movilizaciones pasivas asistidas, después me parece que el tanque terapéutico podría ser un abordaje muy bueno, y ya después podríamos empezar a hacer un conjunto, ¿no? Un conjunto en el tanque terapéutico y uno fuera, Ya porque como tiene, fase final. exactamente, porque ya tiene que empezar a ganar más fuerza, ya empezar a como moverse en el medio y pues, realmente tener la gravedad, porque aunque no creo que podamos llevar consigo mucha fuerza, con que se llegara a desplazar o poder caminar hubiera sido suficiente para que estuviera teniendo una buena calidad de vida completamente. Incluso se podía adaptar su marcha a caminar con un bastón Claro. para de ahí. Ya lo hacía. Ah, Ujú. Pues bueno, me parece que sería todo, ¿no? Sí. O sea, una dosificación ya al final sería o muy suave, ejercicios muy sutiles. Ya tenido un chequeo después de sus sesiones de terapia para ver cómo seguía. Claro. Al menos una sesión mensual, por lo menos, para checar cómo seguía. Y que tendríamos que llevarlo a largo plazo por la naturaleza de la regeneración de los ligamentos, ¿no? Claro. O sea, que son de 8 a 10 meses, entonces largo plazo sería como de 8 a 10 meses, estarlo checando, estar haciendo sesiones constantes, tal vez le poniendo más fuerza, con más intensidad, Claro. y ya con eso podríamos haber llegado a conseguir una rehabilitación completa. Sí. ¿Les parece? Sí. Ok, entonces, ¿consideramos que hemos tocado todos los puntos de lo que es una luxación de cadera? ¿Sí? Considero que sí. Perfecto. Muchas gracias por la charla, compañeros. Claro. Gracias a ti. Bueno. Llevamos 17.